Vamos a presentar a Gina Gutiérrez. Gina es una señora, miembro del apostolado de la Cruz Vocacional. Es mamá de 4 hijos. Es esposa de Agustín Gutiérrez y es catequista desde hace muchos años, así también como maestra de Biblia desde hace muchos años. El título de su plática será Viviendo Juntos. Bueno, pues le damos la bienvenida a Gina. Voy a girar la pantalla para poner a Gina aquí y le damos la bienvenida. Bienvenida, Gina, adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas. Bueno, esto más que una plática es como un cafecito, como cuando vas y te echas un cafecito con alguien, ¿verdad? Y es un compartir, sí quiero aclarar, es un compartir muy personal en cuanto a esta relación con el Señor y este vivir junto con Él a lo largo de toda mi vida en acontecimientos pues muy particulares y muy personales, ¿verdad? Y es algo que bueno, me invitaron a compartir y con muchísimo gusto lo hago. A lo mejor es otro lado de la oración o del concepto que tenemos nosotros de la oración. Yo quisiera empezar diciéndoles que yo no tuve una adolescencia a lo mejor muy normal, o porque mi papá murió cuando yo era muy joven. Y entonces yo iba a buscar a la Santísima Virgen María a todos los sagrarios. Creía yo que estaba yo consciente y segura de que esa era su casa y pues yo la iba a buscar a todos los sagrarios, a la Virgen María, sin saber que pues el que me encontraba a mí era Dios nuestro Señor y que ella me llevaba a su hijo con esa certeza. ¿Por qué? Porque mi mamá también se fue un poquito con la muerte de mi papá. Entonces a mí me hacía falta una mamá de carne y hueso aquí. Entonces yo iba a buscar a la Virgen y ella se encargó de llevarme a su hijo. Mi oración con ella era de: yo necesito una mamá, yo necesito un abrazo, yo necesito alguien que me toque, yo necesito alguien que me dé una palmada. Entonces, yo quiero comentarles que muchas veces en nuestras vidas la oración es la compañía, el sentirte acompañada, el, el que tú también acompañes, eso también es oración. Hay muchas oraciones que son sin palabras. Entonces yo me di cuenta que esas oraciones a veces sin palabras, en donde yo lo único que necesitaba era que alguien me diera una palmada y algo de ánimo, la Virgen me lo dio, pero aparte fue un extra. Ella me llevó a su hijo. Y siempre quiero empezar con ella y también acabar con ella, porque si no fuera por la Santísima Madre, pues no tuviéramos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dejarme acompañar y yo también acompañar. ¿Por qué? Porque yo le decía, es que quiero estar contigo. Lo único que quiero, como cuando un hijo de repente va y sabe que su mamá anda en mil cosas en la casa y va y se planta a un lado haciendo la comida y, ay, mijito, perdón, estoy muy ocupada. No, es que nada más quiero estar contigo, quiero sentirme segura y quiero estar contigo. Eso era lo que yo hacía en los agrarios, sin previo rezo, sin previo aviso, sin ningún formalismo. Era: quiero ir a donde hay. Estoy segura que en estos lugares, que en ese lugar hay amor y yo necesito recibir eso. Entonces, esa fue mi relación, mi primer contacto muy fuerte con Dios nuestro Señor, derivado de la muerte de mi papá. Y otro de los momentos que marcó mi vida para poder estrechar una relación con Dios nuestro Señor fue una vez en misiones. Me acuerdo perfectamente que estábamos cansadísimos todos, nadie tenía ganas de rezar, nadie tenía ganas de hacer absolutamente nada, habían sido días muy complicados y sin agua. Estábamos en la ciudad de Tampico. Y entonces el padre, viéndonos a todos desesperados, dice: acuéstense en el piso, necesito que todos se acuesten en el piso, bajen la cabeza y cierren sus ojos. Entonces, obviamente muchos se quedaron inmediatamente dormidos, ¿verdad? Otros estábamos a punto de quedarnos dormidos del cansancio. Pero yo recuerdo que el padre, con mucho respeto y mucho amor,
pero en el lugar en donde se necesitaba, que era en ese momento y en Misiones, él puso una especie como de varios libritos y luego puso un corporal y puso ahí la custodia. En medio de todos nosotros, nadie nos habíamos dado cuenta. Entonces, yo desobedecí, porque el padre había pedido que todos cerráramos los ojos. Yo me acuerdo que estaba así y donde levanté la mirada, créanme que eso me cambió la vida, porque yo sentí perfectamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros como persona. Y entonces yo empecé a hacer una relación exageradamente personal con el Señor, estando segura de que Dios no está en el cielo, que Dios no está en las alturas, que Dios no es alguien ajeno a nosotros, sino es alguien que se acerca, porque el sacerdote lo que hizo fue acercarlo a nosotros. Muchos de los que estaban ahí se quedaron completamente dormidos porque los venció el cansancio. Y yo me di cuenta que ya que puso el sacerdote ahí la custodia en medio de nosotros, fue como tener un descanso todavía más grande al estar con él, el estar seguro de que no te hace falta absolutamente nada, que si estás ahí donde está él, lo tienes absolutamente todo. Incluso ese descanso en el Señor, ahí con él, fue algo que yo descubrí y aprendí enormemente para todo lo largo de mi vida. En algún momento yo le pregunté a una religiosa de la Cruz, que son Madres de Contemplativa, que fue mi mejor amiga durante toda mi vida. Yo llegaba cuando ella a veces estaba en su hora de adoración y entonces la encontraba dormida, ¿sí? Y yo le decía, ay Lolo, qué grosera que te duermes con el Señor. Y ella me decía, es que cuando un perrito se siente completamente amado y completamente apapachado y llega y se pone a los pies de su amo o el amo lo toma en sus brazos y lo pone en su regazo, ¿qué es lo primero que hace el perrito? Se duerme. Donde el amo lo está acariciando, el perrito se duerme. Y me dijo ella, y eso es exactamente lo que yo siento cuando estoy con el Señor. Entonces yo comprobé, cuando ella me dijo eso, que lo que yo había sentido en aquella ocasión era lo correcto para mí. Les digo, este es una especie de, como tomarme un cafecito con ustedes, de algo sumamente personal, pero yo entendí que era el estar delante de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, era mi safe place, mi lugar seguro en donde me sentía validada, me sentía tomada en cuenta, me sentía amada, me sentía escuchada. Y cuando yo lo único que quería a veces del cansancio de la vida, de los problemas de la vida, yo sabía perfectamente que yo no iba a encontrar eso en otra persona, sino solamente en Dios nuestro Señor. Y entonces, en muchas ocasiones de mi vida, les quiero compartir que yo me volví prácticamente una fanática de la adoración, me volví adoradora y no nada más en su presencia real, sino también esa era mi oración, el sentirme acompañada, pero yo también acompañarlo. Porque muchas veces yo llegaba y había malas noticias en el mundo y yo le decía, ay Señor, yo llegué y me quedé tan tranquila de estar aquí, pero no recuerdo haberte dicho que te amo, no recuerdo haberte saludado, no recuerdo haberte preguntado cómo estás. Y a veces estamos tan acostumbrados o por herencia a creer que la oración es solamente el rezo, ¿sí? O creer que la oración es solamente el rosario, o creer que la oración son, por ejemplo, no sé, hay miles de oraciones de muchos santos, San Agustín, las horas de la pasión, sí, pero esa es la oración de ellos, lo que ellos le dijeron a Dios nuestro Señor en su situación personal, cada quien. Pero, y entonces, ¿cómo es mi oración con el Señor? Porque depende de mi relación con Él. Ahora, siendo pues bien honesta, el vivir con alguien a veces, el estar viviendo con alguien, pues no todo es color de rosa, ¿verdad?
vivir, como dicen, si quieres conocer a Manuel, vive con él, ¿verdad? Entonces, eso es vivir con el Señor. El vivir con el Señor, lo único que te da son muchas certezas y muchas seguridades, pero no te quita el dolor. No, no te priva de sentir todo lo que se debe de sentir con la cotidianidad de la vida y con todo lo que vas viviendo en la vida y con todos los acontecimientos que se presentan en la vida. De hecho, por eso yo admiro y amo muchísimo. Yo soy fan de la vida de los santos. ¿Por qué? Porque dije, siempre he dicho, si ellos pudieron, siendo simples mortales como yo, pues yo también, como estoy llamada a la santidad, puedo aspirar a un camino de santidad y poder llegar a estar con Dios nuestro Señor. Pero Teresa la Grande le decía bien claro a Dios nuestro Señor, Señor, por eso tienes pocos amigos. Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Porque vivir contigo no es nada lindo. Y ¿saben una cosa? La relación con el Señor es esponsal, tanto de hombres como para mujeres, casados, viudos, laicos, separados. La relación con el Señor es esponsal. Y en una relación esponsal, la relación esponsal es una montaña rusa. Muy probablemente yo admiro a las personas que van a hacer oración o se acercan al Señor con alegría, pero también admiro a las personas que se acercan al Señor con tristeza, con depresión, con ansiedad, con mucho dolor en la vida. ¿Por qué? Porque eso somos nosotros. Esa es nuestra vida real. Me llama mucho la atención ver muchísimas mamás se acercan desesperadas a Dios nuestro Señor porque tienen un hijo alcohólico, drogadicto, el marido les fue infiel, hay adultero en el matrimonio. Entonces, la oración a veces no es nada hermosa, ¿sí? Pero la oración es ese decir, voy a donde sé que hay. La única cosa que pide Dios nuestro Señor es ponte donde hay. Eso es lo que pide el Señor, independientemente de lo que sientas y de cómo lo sientas. Olvidémonos de todos los protocolos de la oración, porque no a todo mundo le funciona, ¿sí? Y muchos protocolos de la oración fueron por personas que vivieron cierta situación que no es la mía. Y esas sillas ya están ocupadas por ellos. Lo que vivió Teresa de Calcuta, no lo estoy viviendo yo. Y Teresa de Calcuta ya es santa, pero la silla de Teresa de Calcuta ya está ocupada en el cielo por ella. La mía no. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer para poder llegar a mi silla, a la santidad. Y también les quiero comentar algo. Muchas veces nosotros estamos diciendo, en esta vida tengo que hacer mucha oración para poder llegar a ver a Dios, para poder tener un encuentro con el Señor en la vida eterna. Y a mí se me hace tan terrorífico, pero tan terrorífico cada vez que voy a hacer adoración, porque me ha tocado, se supone que en los lugares de adoración perpetua, el Señor siempre está 24 horas continuamente, tiene forzosamente que estar acompañado. Bueno, yo voy a un lugar en donde está siempre solo, expuesto y siempre solo. Y entonces, hay veces que estoy ahí con él y le digo, Señor, ay, qué bruta soy, fíjate, porque anhelo poder llegar al cielo para verte y te estoy viendo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cuánto desperdicio de ti hay en el mundo entero? Y tú solo, ¿sí? Entonces, igual sucede también en la Eucaristía, ¿sí? Para mí, la oración por excelencia, es la Eucaristía. Además, es herencia del Señor. Toda su vida se organizó para que Él diera como testamento la última cena, ¿sí? Y además dijo, con cuántas ansias, Desiderio Desideravi, que eso dice en latín, con cuántas ansias había deseado estar con ustedes. Entonces, son las mismas ansias que siento yo de estar con Él. En nuestra vida muchas veces, todo es más importante y todo proviene de Dios. Créanme que ha habido veces que yo voy, pero raspando porque tengo que llegar a un lugar y llego a un sagrario, y sé que está el Santísimo expuesto porque me ha tocado, me regreso, me bajo, veo el reloj y digo, tengo 3 minutos nada más. Señora, ¿cómo estás?
vine a darte un beso, vine a decirte que te amo, vine a decirte que te necesito. No sé qué me quieras decir tú, pero me lo dices en el camino porque se está haciendo tarde. Entonces, vente conmigo. Solamente pasé por ti y créanme, me subo a la camioneta y me ha tocado milagrosamente que me subo y es la misma hora en la que yo me bajé. Así me ha regresado el Señor el tiempo cuando he pasado por Él en mi vida. Entonces, por eso le puse a la plática viviendo juntos. Tenemos que hacer conciencia de vivir con el Señor como simples mortales, pero cada instante de nuestra vida. En la vida de cada uno de nosotros hemos tenido muchísimas crisis, ¿sí? Situaciones adversas, acontecimientos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Y yo en lo personal he decidido, porque saben que todos nacemos con regalos de Dios nuestro Señor, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y el Señor nos regala la inteligencia, la libertad y la voluntad. Pero consecuencia de estas tres facultades con las que Dios nos da, junto con toda la maleta, con la que venimos antes de nacer, con todo lo necesario, todo lo que vamos a ocupar en nuestra vida, que es muy diferente mi maleta, la maleta de Cecilia, la maleta de María, la maleta de Mirza, la maleta de... Es muy diferente, porque el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros es distinto. Pero con todo lo que viene en esa maleta, el Señor nos da la facultad de la libertad, la inteligencia y la voluntad. Y el resultado y los frutos son la decisión y las elecciones en la vida. Entonces, en la vida, cuando se nos presentan problemas y se nos presentan crisis muy fuertes, en lo personal, yo he tomado la decisión de que mi elección sea Él. Nunca se me va a olvidar, y es algo pues muy personal que quiero compartir. Yo tengo un hijo en el cielo, tengo 4 hijos, el mayor médico, luego Ivana y Natalia, José Agustín, Ivana y Natalia, y Mateo. Mateo tendría ahorita 17 años, pero antes de cumplir los 8 años, el Señor le invitó a su casa y Mateo lo prefirió. Entonces, Mateo está con el Señor. Y yo recuerdo que la verdad, solamente alguien que ha perdido un hijo puede entender lo terrorífico y el dolor tan grande que se siente, no en la vida, no en el corazón, no en el cuerpo, en el alma. Y entonces, en una situación así, yo me acuerdo en la misa, el Señor me permitió experimentar algo muy serio y muy grande. Paréntesis, la oración por excelencia para mí es la Eucaristía, como les decía. ¿Por qué? Porque es la herencia de Dios nuestro Señor. Y la Eucaristía es la oración que contiene más oraciones juntas en menos tiempo. Tú puedes hacer, rezar el rosario, hacer laudes, hacer oración a algún santo, que todo eso son puentes que nos llevan a una intimidad con el Señor, pero te llevan muchísimo tiempo. ¿Cuánto se lleva una Eucaristía? ¿30 minutos? ¿35? Hay Eucaristías de 25 minutos. Y es la oración que contiene más oraciones, entre 42, 47, dependiendo del tiempo litúrgico. Entonces, nunca se me va a olvidar que en la Eucaristía de las cenizas presentes de mi hijo, con el dolor terrorífico con el que estábamos, mi esposo y yo, mis hijos, toda la familia, cuando yo entré a la Eucaristía y el sacerdote lo primero que hace es voltearnos a ver y dijo, el Señor esté con ustedes. Y yo contesto, y con tu, no con su, y con tu espíritu. En ese momento yo sentí como si alguien le hubiera puesto off a ese dolor que me estaba comiendo y me estaba matando. El dolor que se siente tan terrorífico en todas las crisis, se apaga en cada Eucaristía. ¿Por qué? Porque el que se ofrece es Él y Él está ahí presente. Y entonces, así como Él le dijo a Pedro, Juan y Santiago cuando estaba en el huerto de los olivos y les dijo, acompáñenme, ¿sí? Y luego les reclamó, no pueden velar conmigo ni una hora. El Señor nos dice,
acompáñame tú en la Eucaristía. Y yo lo único que te pido, porque en esa Eucaristía yo le decía a nuestro Señor, es que tú me abandonaste, tú me traicionaste, tú guardaste silencio cuando yo más lo necesité en toda mi vida. Y sentí claramente como el Señor me contestaba por yo estar en la Eucaristía acompañándole. Sentí que me decía, tú no me abandones, aunque tú hayas sentido eso. Déjate sentir por mí. Déjate amar por mí. Tú no me traiciones. Por favor, acompáñame para que yo te pueda acompañar a ti. Entonces, entendí cómo es como cuando tú necesitas de tu mejor amigo o tu mejor amiga y le dices, necesito hablar contigo. Basta a veces con la presencia de esa persona para que empieces a sentir paz. Basta con un simple abrazo, pero necesitas dejarte abrazar. Y hay lugares por excelencia para nosotros dejarnos abrazar por el Señor. Lugares que Él destinó, como es su corazón, su presencia real y la Eucaristía por excelencia. Ahora, en una Eucaristía es imposible que el que se da y el se ofrece sea Él y tú no salgas Cristo transformado. A mí hay muchas, soy maestra de Biblia y soy también catequista, y hay muchas mamás que me dicen, es que es dificilísimo que los hijos nos acompañen a misa porque están repelando y están no sé qué. Y yo les digo, es bien sencillo. Tú puedes decirle a tus hijos miles de cosas para convencerlos para ir a misa y no los vas a convencer. Pero si tú les dices, ¿lo harías por mí? ¿Me harías ese favor a mí de acompañarme? Entonces es muy complicado que un hijo te diga, no, no te voy a acompañar a ti. Les haces manita de puerco con eso, claro que es sin intención, porque realmente es ir a ver al amor de los amores y tener un encuentro con él. Pero ¿harías eso por mí? Entonces, voy a poner un ejemplo, cuando tú hay un diluvio y tú te pones un impermeable y quieres pasar por el medio de ese diluvio y te pones paraguas y te pones botas, es imposible que no te mojes. Imposible, Alberto, era imposible que no nos mojáramos. Eso sucede con la Eucaristía. Como son tantas oraciones y es tanta la riqueza, cuando tú te pones en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, es imposible que algo bueno no te pase. Es imposible que salgas igual que como llegaste. ¿Sí? Claro, al salir de misa es nuestra humanidad, pero se supone que nosotros en la misa dice el Padre, vayamos a vivir lo que aquí hemos aprendido. Y entonces, pues Señor, vente conmigo porque de plano yo sola no lo voy a vivir y yo sola no lo voy a hacer. Entonces, por eso yo decía, es vivir juntos, estar todo el tiempo con Él. Ahora, vivir juntos, San Benito, la regla de San Benito me encanta porque era hora et labora. Vivir junto con alguien es no dejar de hacer lo que tienes que hacer en la cotidianidad de tu vida diaria, ¿verdad? Pero hacer conciencia de que el Señor es persona y está contigo. Entonces, no menospreciarlo, ¿sí? A veces nosotros decimos, bueno, yo lo voy a ir a buscar, voy a ir a un sagrario, voy a ir a hacer adoración, pero no hacemos conciencia de que Él todo el tiempo está ahí contigo, ¿sí? 24/7, y déjenme decirles, no nada más para todo el mundo, está 24/7 para mí solita. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, ¿sí? Y está en todas partes y todo lo puede. Entonces, como es Dios, discúlpenme, pero es nada más para Gina. Yo estoy consciente, trato de hacer conciencia de que el Señor está solamente para mí. Y les voy a decir que después de vivir una situación como la que yo viví, yo aprendí algo muy importante. Independientemente de cómo yo me sienta, hay veces que voy a misa y le digo, Señor, no sé a qué vine, pero no puedo vivir sin ti. No tengo ganas de absolutamente nada, incluso de estar contigo. ¿Por qué? Porque te siento tan lejos, siento que no me escuchas,
siento que guardas silencio, siento que me abandonaste, pero es mi sentir, obviamente no es la realidad. Dios no me abandonó, Dios está conmigo, pero es el sentir. ¿Y saben por qué? Porque en la mayoría de las situaciones que vivimos queremos tener el control y no se cumple lo que nosotros queremos. Algo que yo aprendí cuando Mateo se despidió de nosotros fue, yo le decía al Señor y le dije muchísimas veces, es que yo te supliqué, te grité, porque lo hice, le grité, me revolqué, me desplomé cuando me dieron la noticia y yo le decía, Señor, yo te rogué que lo salvaras. Y en una de esas veces en las que, y no me hiciste caso, y en una de esas veces en las que yo, en la intimidad con él, en donde fui a decirle, estoy demasiado enojada, no sé por qué vine, pero con todo y este enojo, con todo y lo que siento, con todo y lo que no quiero, porque me caes mal, no te soporto, no puedo con esto, pero con todo y esto estoy aquí porque no puedo vivir sin ti. ¿Por qué? Porque te elijo a ti antes que el dolor. Y no sabes lo que me cuesta. Quiero vivir mi dolor, pero decido elegirte a ti. Y entonces, cuando uno decide, a pesar de todo lo que esté viviendo, el Señor, cuando yo iba le gritaba y le decía y estaba desesperada y no es nada bonito, es mentira que la oración es alegría, es mentira, yo vengo con este dolor, no puedo con esto, como una mamá que llega y le dice, mi hija abortó, mi hijo no sale de las drogas, mi hijo no sale del vicio, es mentira que vamos a hacer una oración con alegría, o yo no la iba a hacer con alegría. Pero el Señor volteaba y me decía, como cuando uno le dice a un hijo que está gritando y está haciendo berrinche, le dices, voltea a verme, voltea a verme. El Señor volteaba y me decía, mírame que te miro. Dina, mírame que te miro. Mírame que te miro. Sé perfectamente lo que sientes. Y gracias por no mentir, cómo lo sientes. Y entonces es ahí cuando entendí que llegaba muerta. Pero yo tenía la elección y tengo la elección de ir o no ir, de ponerme donde sé que es la fuente de todas las soluciones, no en el momento que yo las quiero. Porque fue cuando el Señor a mí me dijo, discúlpame, es mentira que no lo salvé. Sí lo salvé, pero no como tú querías. Pero sí lo salvé. Y es tan difícil, pero se puede. Decirle, muy bien, va. Ahora la que se abandona soy yo. Aquí te dejo absolutamente todo el desastre que hay en mi vida. Porque sabes una cosa, elijo creerte a ti. Elijo fiarme de ti. Porque como quiera, no tengo el control de las cosas, ya me di cuenta. Todo lo que yo tenía proyectado no sucedió. Pero elijo vivir en esta realidad, pero contigo. ¿Sí? Y por favor, aunque te des cuenta que no te siento, aunque te des cuenta que no te quiero, aunque te des cuenta que no te soporto, por favor, de una u otra forma, hazme humanamente saber que me abrazas, que me besas, que me entiendes. Ha habido mucha gente que llega a mí conmigo y me dice, es que hay que pedirle al Señor que nos aleje de nosotros, hay que pedirle al Señor que nos escuche, hay que pedirle al Señor que esté cuando más lo necesitamos. Y le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El Señor siempre está. El Señor jamás se aleja, el Señor jamás se va. Tú no puedes decirle en tu oración, Señor, no te alejes de nosotros, no nos dejes, no nos abandones, porque el Señor jamás hace eso. ¿Qué has hecho tú para estar cerca de Él, a pesar de lo que sientes, como lo sientes a la hora que sientes y con quien lo sientes? ¿Sí? Porque nuestro Señor está, además de nosotros, a pesar de nosotros, con o sin nosotros.
¿sí? Sobre nosotros. Él siempre está. Y yo quiero poner este ejemplo que a mí me encanta. A mí, yo me identifico muchísimo, muchísimo, muchísimo. He sido catequista muchos años de mi vida, llevo ininterrumpidos, no sé, 42, 43, no me saquen la edad, pero empecé, ya sé que soy joven y bella, pero empecé alrededor de los 13, 14 años a dar la primera vez que di catequesis. Estaba en un colegio católico y ha sido mi perla preciosa. Entonces, yo nunca he dejado de dar catequesis y yo les quiero decir que, eh, ¿qué pasa? A veces tenemos cátedras enormes sobre la oración y yo les quiero compartir que yo he tenido en la catequesis niños con hiperactividad, niños con depresión, niños con ansiedad, niños golpeados, niños maltratados, niños quemados, niños abusados, niños con espectro autista, niños con déficit de atención, con hiperactividad. Hemos tenido absolutamente de todo en la catequesis. Y una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en la catequesis es con uno de los niños que llegaba a la catequesis y siempre tengo un rinconcito de oración, un cojincito, una imagen de Dios Nuestro Señor, de la Santísima Virgen. Y él llegaba y lo primero que hacía era ir al rinconcito de oración y se dormía. Y a la hora, era un relojito. Él sabía perfectamente cuando se acababa la clase y se despertaba. Me daba un beso, un abrazo y se iba. Y así estuvo durante muchísimo tiempo. Y un día me dice, tú nunca me has preguntado, siempre me has amado, nunca me has dicho, nunca me regañas porque me duermo, ni nunca me dices nada porque me duermo aquí en la catequesis. Aunque tú creas que yo no pongo atención, sí escucho, me decía. Imagínense que te diga eso un cuerpo de 5 años, ¿eh? 5 años el enano. Y entonces, yo soy muy apapachona, yo soy abrazo, 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 abrazo. Y entonces yo lo abrazaba, claro, hay niños que no lo permiten, pero yo lo abrazaba y él se soltaba. Me daba yo cuenta que él se soltaba en el abrazo cuando llegaba y luego se iba y se dormía. Y él me dijo, un día, te quiero confesar por qué me duermo en el catecismo. Yo me di cuenta por algunas cosas que él dibujó, pintó, que era un niño violentado, era un niño abusado, era un niño, a él lo quemaban con el cigarro, estaba su espaldita muy lastimada. Y entonces me dijo esta frase que jamás se me va a olvidar y marcó mi vida. Me dijo, es que cuando estoy con él, es en el único lugar en el que nadie me hace daño y me siento segura. Entonces, fue una lección de vida para mí tremenda y volví a confirmar que estando ante su presencia real era la solución a todos los problemas de mi vida. Y de veras, también les quiero compartir otra cosa muy personal, pero imagínense todo lo que vive una familia después de la pérdida de un hijo. Hay que resignificar, reconstruir, reestructurar, rehacer, reconocerse. Mi esposo y yo no nos conocíamos en la pérdida de un hijo, nos conocíamos en miles de situaciones, falta de dinero, falta de comida, los hijos, problemas, pero no nos conocíamos en la pérdida de un hijo. Y mis hijos obviamente no perdieron a papá y a mamá, perdieron a un hermano, nosotros perdimos un hijo, perdimos también una relación que estaba preestructurada antes con ellos tres. Ellos, en realidad, se pierden tantas cosas alrededor de una pérdida. Y entonces, lo único que nos quedaba era, pues, encontrarnos en el Señor. Y desde antes mi marido y yo, desde que nosotros estábamos haciendo planes para casarnos, cada uno con los problemas típicos de cada familia, ¿verdad? Y los dos decidimos hacer un hogar nuevo y no traernos cosas de las familias de las que proveníamos. Entonces, cuando Agustín y yo empezábamos a hacer un plan con respecto a nuestro matrimonio, lo que hacíamos era
Nos sentábamos en la mesa, cafecito, coquita, y los dos decíamos, Espíritu Santo, ven. Nosotros queremos hacer esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te gustaría que hagamos? ¿Qué te gustaría que ¿te gusta esto? ¿O escogemos esto otro? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros? Para no equivocarnos. Y así, en muchas situaciones de nuestra vida, siempre él fue el protagonista y siempre ha sido el centro de nuestras vidas. Ahora, después de esto, les quiero confesar que no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay sacerdote, no hay absolutamente nada ni nadie que te diga cómo funcionar después de un duelo así. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, pero la realidad que vive cada matrimonio en su casa o cada persona que pierde un ser querido es muy diferente a todo lo que te puedan decir. Entonces, pues decidimos irnos con el patrón. Y yo le dije, ¿qué te parece si hacemos una cita con el psiquiatra más grande del mundo para que nos diga, pues, qué hacer? Porque ni te conozco ni me conoces y pues tenemos que seguir adelante con este proyecto que el Señor nos confió. Y entonces, muy lindo, mi marido es el hombre más dócil del universo, pobre, siempre hace lo que quiero. Y lo cité en un sagrario en donde el Señor siempre está solo y luego empezaron a hacer adoración en ese sagrario y sigue solo, ¿eh? Siempre está solo. Entonces, estando ahí con él en ese sagrario, le dijimos, bueno, Señor, aquí estamos Agustín y yo, a mí no me gusta esto de él, y empecé a decirle, pero ¿saben qué sucedió? Que como yo tenía de testigo al Señor, yo no podía gritar, no podía exacerbar las cosas, no podía mentir, porque ahí estaba el Señor, o sea, lo teníamos de testigo en medio de nosotros dos, y él también me dijo, me duele esto, no estoy de acuerdo con esto, no me parece esto. No crean que nos agarramos la mano, nos dimos un beso y nos dimos un abrazo. No, él estaba en una banca y yo en otra, ¿eh? O sea, el pasillito en medio, él en una banca, yo en otra, pero el Señor enfrente. Y les comparto que con el Señor de testigo, como cuando nos casamos, ¿verdad? Y que Él nos dio su bendición. Después de eso han sido muchísimas las ocasiones en las que hemos arreglado así la vida en nuestro matrimonio. Y quiero compartirles que gracias a Dios, nuestros hijos, no les hemos ido a chismear, ni mucho menos, yo les estoy chismeando a ustedes esta parte de mi vida. Y luego me dicen mis hijos, ay, mamá, tú andas contando tus intimidades y luego nos andas metiendo a nosotros y nos ventaneas cañón con medio mundo, porque me están viendo ahorita quién sabe cuántas partes, ¿verdad? Y yo ya escupí. Pero sí les quiero contar estas dos cosas que son maravillosas, porque de verdad que nuestros hijos son lo que hacemos, no lo que decimos. Podremos decir misa, y es que tú y que yo, y la oración, nada. Si el hijo te ve que tú tienes tus momentos de oración en la intimidad, él lo va a hacer. Y ese ejemplo de verdad que va a arrastrar. Una vez llega una de mis hijas y llega desesperada y me dice, me estoy volviendo loca, se me acaba de caer el mundo encima. Claro que como mamá me traumé, ¿verdad? ¿Será un chavo? ¿Será el vicio? ¿Será la droga? ¿Será esto? ¿Será lo otro? ¿Qué será? Porque en el mundo en el que viven ahorita los hijos, pues vivimos aterrorizados, ¿verdad? Se me está cayendo encima y le dije, a ver, voy a dejar todo, te invito a un cafecito y vamos a platicar. Lo siento, pero tú no me sirves de nada. No saben lo que me dolía, pero acostumbradas más a ser las protagonistas, ¿verdad? Le dije, bueno, dime qué puedo hacer por ti, si no te puedo ayudar. Y me dijo, sí puedes hacer algo. Y ok, porque en ese entonces pues era una huerca y no manejaba. Y me dijo, llévame con quien sí puede. Quiero ir a misa. Y no saben cómo, bueno, casi hago fiesta enfrente de ella, pero tenía que guardar yo. Muy bien, la compostura, claro. Entonces yo le dije, muy bien, claro que sí. Salió Cristo transformada. Ella necesitaba dejarse acompañar y acompañarlo. Y entonces, al final, pues salimos de misa, yo me quedé callada y me dijo, ¿quieres que te diga algo? Y yo, ¿qué? Lo único que necesitaba era estar con él. Era lo único que necesitaba. Y sé que puedo hacer oración en todos lados, y sé que él está en todos lados, y sé que está en mi corazón, pero ahí es presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad.
y lo único que yo necesitaba era estar con él. Y entonces yo dije, ay, bendito sea Señor, porque ahí se aplicó el mírame que te miro. Sí, dejarte mirar. Cuando yo estoy así frente al Señor, me dejo esculcar. Le digo, Señor, escúlcame, no sé qué decirte, pero escúlcame, vine y haz con este cuerpo, haz con este corazón lo que quieras. Escúlcame. Y a partir de ahí dije, Señor, bueno, ya con esta me puedo morir, me faltan otros, ya con esta me puedo morir porque ya sé que lo que va en todos los momentos de crisis de su vida, su solución vas a ser tú. Y tu compañía y tu presencia, que si rezo, que si rosario, que si... No, lo más grande que tenemos en este universo. ¿Y saben por qué? Porque el Señor en cada Eucaristía nos dice, ¿con cuántas ansias estaba esperando que vinieras? ¿Con cuántas ansias? Y nos prepara la mesa, ¿verdad? Te pone, María, ¿eh? La Virgen María es la que hace eso, y no lo sabemos. Ella pone el mantel más bonito, te pone el vaso más hermoso, los cálices son de oro y de piedras preciosas, el plato más divino, ¿sí? Y se queda esperando. No te preocupes, mijito, si es el cumpleaños, si va a venir, mijito. Yo estoy segura, sí va a venir. Y al final de la misa, no vino. O si fue, o si vino, pero me quedé con la mesa servida, no comió nada. Y lo preparé y lo hice. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Saben? Si alguien te deja plantado a ti en una cena y no te avisa que no puede ir, pues claro que te vas a enojar. Si es mejor amigo, le hablas y le dices, oye, pues me encantaría que te hubieras escuchado, ¿verdad? Me dejaste con la cena servida. Perdón, es que, ay, si no iba, no hacía el ejercicio del día de hoy. Y a ti se te cae la baba y te traumas, ¿verdad? Bueno, mañana, y vuelves a preparar y te vuelve a dejar plantado. ¿Le hablarías? Pues claro que no. A lo mejor para la tercera, para la cuarta y le reclama. El Señor todos los días nos está esperando con la mesa puesta. Y yo hice conciencia de eso. Y lo que hice fue que los míos tuvieran esa conciencia para que se dieran cuenta que la presencia real está ahí y el Señor te tiene la mesa servida todos los días de tu vida. Pero es una decisión y una elección. Eso es algo que tú decides. Entonces, me están mandando un recadito. Yo realmente no me faltaba mucho, pero el testimonio del padre de África, pues está en África y tenemos que considerar el cambio de horario. Entonces, a mí no me molesta, espero que ustedes tampoco. Voy a cortar tantito la plástica para luego hacer el cierre de lo que, bueno, no es plástica, de lo que yo quería comentarles. Y vamos a escuchar en este momento al Padrecito de África a ver qué opina y qué siente al pertenecer a la cruz vocacional, a este apostolado tan maravilloso. Las dejo continuar. Gracias, Gina. Pasar tiempo con él. Y cierro con esto. En una crisis, a mí no me gustaba voltear a ver los crucifijos, porque yo decía, pobre de nuestro Señor, o sea, el verlo todo lastimado, hasta que una vez, en una oración muy larga, volteando a ver un crucifijo, yo con él, entendí que el Señor me decía, es que yo necesito estar así, para que cuando tú te sientas desfallecer, no tomes la cruz, te dejes abrazar por mí y yo estar en medio de ti y de la cruz. Yo poderte abrazar a ti y que en la medida de mi voluntad, la cruz no te toque. Entonces, de verdad que gastando tiempo con Él, es como nos damos cuenta de eso. Él se atraviesa, se pone en medio por nosotros a pesar de nuestras crisis. Y les voy a decir algo que me encantó de poco tiempo antes de que Mateo se fuera al cielo. Él iba a hacer el Vía Crucis en el catecismo y lo escogieron para ser Jesús. Entonces, iba a ser un martes y el domingo en misa me dice, mamá, no sé qué pedirle a Jesús, o no sé qué decirle, porque yo voy a ser él, ¿verdad? Entonces le dije, voltealo a ver y pregúntale, ¿verdad? Y entonces se queda un momentito
y voltea y me dice, ya sé qué quiere. Quiere que le pida pensar como él, hablar como él y sentir como él para ser como él. Y después de eso, un par de semanas después, él se fue al cielo. El Señor le tomó la palabra. Entonces, que no se nos olvide que si queremos nosotros sanar a los demás, ayudarlos en sus heridas, ayudar a las personas que el Señor nos confía, porque son lo que nosotros estamos administrando. Imagínense las cuentas que le voy a tener que dar de todo lo que les estoy diciendo. Entonces, es la administración que el Señor nos da de todos sus regalos. ¿Cómo los administraste? Yo confié en ti. Entonces, eso es lo único que tenemos que hacer. Y si queremos hacer las cosas como le gustan al jefe, hay que no separarnos del jefe, estar pegaditas al jefe para poder hacer como él le gusta. Entonces, nunca olvidarnos y preguntar, ¿y tú qué quieres? ¿Con qué es lo último con lo que nos quedamos en el día? ¿Con una pantalla? ¿O nos dejamos mirar por el Señor para poderlo mirar y que Él pueda hacer algo con nosotros y en nuestras vidas? Y quedarnos en ese silencio interior. Y si algo no podemos decirle, acuérdense, es simplemente acompañar. Cerrar los ojos, dejarte acompañar y acompañarlo. Eso es lo único que Él necesita. Agradezcamos todo lo que el Señor que permite que vivamos y tomados de la mano de María para poder siempre estar muy cerca de nuestro Señor. Y les quiero decir que cuando la primera vez que yo recé por las vocaciones, me llevé la cruz a mi casa, mis hijos, mi hijo mayor tenía 5 añitos. Y entonces, de ahí para abajo todos los demás. Y la rezamos con muchas ganas y mis hijos también. Y quiero decirles que las oraciones de la cruz vocacional son escuchadas. Agustín terminó medicina, él es doctor, es médico, su internado, su servicio social, todo lo que tenía que hacer. Y justo antes de presentar el examen profesional para escoger la especialidad que él ya quería, que ya tenía decidida, que era pediatría, habló con su papá y conmigo y nos dijo, mamá, papá, quiero que sepan que yo tengo inquietud vocacional y me quiero ir al seminario. Entonces, la sorpresa que les tengo es que él va a dar gracias por sus oraciones, por todas las oraciones que hacen por las vocaciones, porque él es fruto de esas oraciones y ya lo vamos a enlazar para que escuchen ustedes de viva voz lo que él quiere agradecer al apostolado de la Cruz Vocacional de tantos años por rezar por las vocaciones y por el fruto de su vocación, para que si Dios quiere, él pueda ser un sacerdote. Muy bien. A ver. Bueno, bienvenido, mijo. No te veo, pero ¿cómo le hacemos? Ya estás. Hola, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¡Ay, qué gusto ver! La mamá emocionada. Oigan, déjenme decirles que mi hijo está en España, en el seminario allá en España. Va apenas a empezar su segundo año de filosofía y acaba de llegar de Etiopía. Pero bueno, él ya les platicará. Ahí está, los dejo con José Agustín Gutiérrez, que es mi hijo. Adelante, mi amor. Qué vergüenza. Bueno, a ver, es que tú me dijiste que hablara de otra cosa, no sé. Habla de lo que tú quieras. Sí, Bueno, el Espíritu Santo te va a iluminar como me lo iluminó a mí. bueno, ¿Qué yo nos me llamo... quieres decir? ¿Qué nos quieres decir como apostolado? Quita la cámara. No, bueno, o sea, a ver, es muy sencillo. Me presento así súper rápido, ya me presentó mi mamá. Pero bueno, soy Agus, vivo en España desde hace un año y yo pertenezco a un movimiento que se llama Hakuna, es un movimiento de la iglesia que nació aquí en España y ahora está en alrededor de 35 países en el mundo y bueno, en muchos más otros en discernimiento. Pero
lo que mi mamá me invitó a contar es sobre la oración, ¿no? Y cómo la oración ha cambiado mi vida, y sobre todo cómo la oración cambia las vidas de otros, ¿no? Que yo creo que es muy mi caso, porque yo estoy seguro que estoy donde estoy por la oración de muchas personas que han rezado por mí. Y bueno, sí, como dijo mi mamá, yo estudié medicina, terminé, estaba ya trabajando en Los Ángeles, en Estados Unidos, y bueno, tuve que volver a México por un tema de medicina y tal, y a la vuelta conozco este movimiento Hakuna. Dios ahí hace sus locuras en mi corazón. Yo no quería esto, en lo que estoy, o sea, yo no quería, cuando empecé a sentir esta inquietud y tal, yo le decía que no, que ya tenía mi carrera, por lo que me había esforzado en medicina, pues ya lo tenía, y, y que no, que me hubiera llamado antes, o sea, que no empezara a molestar, ¿no? Y bueno, al final fue algo que se fue haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y bueno, ahora estoy aquí en España, viviendo en la casa de Hakuna. Estoy estudiando ahora teología. Y bueno, sí, en un camino de discernimiento para consagrarle mi vida a Dios, pues a través de este carisma. Y bueno, súper rápido porque ya estamos por tener misa. Justo estoy yo también de retiro. Estamos en un encuentro de coordinadores de todos los que coordinan Hakuna en ciudades, tanto en España como en Europa y en el mundo. Hay gente desde Corea, de Latinoamérica, de Inglaterra, de otras partes de España. Y bueno, estamos aquí. Acabamos de tener un momento que nosotros le llamamos God Break, que es como un retiro dentro del retiro, donde estamos como 2, 3 horas en adoración eucarística, que es muy el fundamento del carisma de Hakuna. Por eso la oración ha sido muy importante en mi vida, porque el carisma de Hakuna se centra en eso, en adorar la Eucaristía, no Cristo, hostia. Y bueno, no tenía ni idea de qué hablarles. Mi madre me dijo que comentara algo como de la oración y tal. Y bueno, en este momento que estaba ahí con el Señor, empecé a rezar con las lecturas del día, y salieron ahí cosillas que creo que resumen un poco lo que ha sido mi experiencia con la oración, y como, pues sí, cuestiones ahí un poco prácticas que pueden llegar a ser útiles si acaso. Si no, pues no pasa nada. Pero cuando estaba rezando me venía en el Padre Nuestro, cuando Jesús le dice a sus discípulos no cómo rezar, cuando les enseña cómo rezar, con la oración del Padre Nuestro, me llamaba la atención las palabras que dice antes, ¿no? Porque les dice, y perdón si las palabras son, es que yo tengo la Biblia de la versión española, entonces pues, hay unas palabras un poco distintas. Pero cuando Jesús les enseña a rezar a la gente, les dice, cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así, ¿no? Y les cuenta el Padre Nuestro, se los dice. Y me parece muy interesante, ¿no? Partir de Jesús, ¿no? Como para aprender a orar como Él oraba, dice, como que ser sencillos, ¿no? No, ni siquiera utilizar muchas palabras, que Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón antes de pedírselo. Y yo creo que ustedes ya lo saben, porque ustedes están muy metidas en la fe y tal, pero la lengua original de todo esto, de la vida de Jesús, ¿no? Es el arameo. Se escribe en griego porque es lo que más se habla en Roma de Occidente, que es pues, lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Pero las palabras que pronunció Jesús al decir el Padre Nuestro eran en arameo, ¿no? Nosotros en Hakuna llevamos, algunos de nosotros, una formación como un poco más intensa, y dentro de esa formación estamos aprendiendo arameo, ¿no? Para aprender a rezar como Jesús rezaba. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica de Oriente, sobre todo la Iglesia Caldea, que son católicos, pero que viven en Irak, en Irán, toda esa parte de Medio Oriente, pues como hablan arameo, conservan toda la riqueza espiritual, toda esta profundidad espiritual de las palabras que dijo el mismo Jesús, ¿no? Porque llevan hablándolas, o sea, las mismas que pronunció Jesús por 2000 años, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro, hay una frase que a mí me gusta mucho, en arameo, que cambia un poco el sentido de cómo lo decimos en español por la traducción, ¿no? Cuando decimos nosotros en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, realmente Jesús lo que dijo, lo voy a decir en arameo, va a sonar muy raro, no sé si alguien habla arameo, pero bueno, y las palabras que dijo es, hablan lachma de suntan humana,
que se traduce un poco a danos hoy nuestro pan o el pan de nuestra necesidad, ¿no? Y a mí me encanta eso, porque cuando oramos, ¿no? Cuando nos encontramos con nuestro Padre, con papá, ¿no? No le estamos pidiendo el pan de toda una semana, o el pan del mes que viene, o el pan de la vida, ¿no? Le pedimos, danos hoy, ¿no? Y lo que nos da hoy no es más que el pan que necesitamos, ¿no? Cuando rezamos, le pedimos al Padre, dame hoy, Padre, lo que necesita mi corazón, ¿no? Porque muchas veces vamos a la oración como con una lista de regalos de Navidad que queremos que Dios nos cumpla, se la aventamos por ahí y ya está, ¿no? Y la oración es que es mucho más rico que eso, es increíble. Es el momento en el que me pongo delante de mi Creador, desnudo, vulnerable, y le pido como necesitado que soy, papá, dame el pan que necesito hoy, lo que tú quieras darme para alimentarme. Y cuando entramos a la oración con esa conciencia, lo cambia todo, porque es increíble ese cambio de chip, ¿no? Y entonces, bueno, como empezar esto partiendo de este punto, ¿no? De cómo Jesús nos enseña a orar, como siendo muy sencillos. No sirve de nada presentarle a Dios Padre una oración que no la dice Abus, sino si yo le presento a Dios una máscara o una barrera, su acción en mí, su gracia, no puede llegar porque no le estoy presentando a mi corazón de verdad, le estoy presentando una máscara. Y entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justo, como mi madre ha comentado, estuve hace un mes, bueno, hace un poquito más de un mes, pero estuve un mes con las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta en Etiopía. Y ahí terminé de leer un libro que se llama Historia de un alma, no sé si seguramente lo conocen, de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? De Lisieux. Y entonces, pues ella en ese libro cuenta como su intimidad, lo que hay en su corazón, ¿no? Y esa pasión, ese amor pasional que tiene por Cristo. Y entonces me lo empezó a contagiar un poco y lo que empezó a pasar es que en mi diario espiritual yo empecé a escribir mi oración como con la conciencia ahí un poco silenciosa, pero que me molestaba ahí, que es una tontería, ¿eh? Y de verdad me avergüenza un poco decirlo, pero con la conciencia de que quizá esto que estoy escribiendo ahora lo pueda leer alguien en el futuro, ¿no? Es una tontería, de verdad. Pero entonces empecé a escribir como un poco más poético, más romántico, empezaba a pensar más lo que estaba escribiendo y no estaba hablando con el corazón, ¿no? Y a la vuelta me di cuenta de que mi relación con Jesús se había vuelto fingida, porque no estaba siendo yo realmente. Estaba siendo una versión poética, rebuscada, romantizada. Y no, o sea, Jesús mismo nos dice, o sea, no hay que hablar mucho, hay que presentarnos al Padre tal como somos, ¿no? Pues si estoy enfadado, le presento mi enfado. Si estoy triste, le presento mi tristeza. Si estoy cansado, le presento mi cansancio. Si estoy feliz, le presento mi felicidad. Pero al final, Dios lo que quiere es que le presentemos nuestro corazón tal cual es. O sea, que al final ella lo conoce, ¿no? A veces nos empeñamos por ir a la oración como con un corazón perfecto, un corazón que le agrade. Y la verdad es que a Dios le agrada un corazón que es ese corazón, ¿no? Y entonces ha sido como un gran descubrimiento para mí el darme cuenta de que la oración no sirve de nada si no es en verdad, si no es vivida en verdad. Que si es fingida, si es una máscara, si es una careta, ninguna acción, por más que Dios quiera, va a poder entrar en mí. ¿Por qué? Porque le estoy presentando algo que no soy yo, ¿no? Y entonces, como ir en esa sencillez, poner el corazón delante, mi corazón delante del corazón de Cristo y confiar en el hágase de María, ¿no? María cuando Jesús le presenta, perdón, cuando Dios a través del ángel le presenta este plan, este proyecto de encarnarse en el mundo, María pues obviamente se queda en shock, ¿no? A tal grado que le pregunta, ¿y cómo va a ser esto? Porque no tiene sentido lo que me estás diciendo, ¿no? Pero confía y dice una palabra que es clave, ¿no? No le dice, haré lo que me pides, Señor, ¿no? No le dice, voy a hacer lo que me estás diciendo. Ella dice, hágase, ¿no? Haz tú en mí. Esa es la diferencia. Entonces, como entrar a la oración desde esta conciencia, como María, ¿no? El haz tú, Señor. Yo te podré decir toda la historia de mi vida y tal y cual cosa y recitarte tal, que son preciosas las oraciones, lo que podamos decir, pero es que si no habla el corazón,
la acción de Dios jamás va a poder entrar en nosotros, ¿no? Y muchas veces no es tanto lo que yo haga, porque a veces pensamos que hay que hacer y recitar esta oración y lo otro y tal, tal, tal. Y lo que Dios quiere es que nos callemos la boca para que Él pueda hacer en mí, ¿no? Y confiar en eso, ¿no? Hoy en la liturgia de las horas, la lectura que está en la oración de vísperas dice, fíjense, que el Dios de la paz, que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús Señor nuestro, en virtud de la sangre de la alianza eterna, os confirme en todo bien para que cumpláis su voluntad. Y fíjense, o sea, este Dios, Dios Padre, que resucitó a su Hijo, que tiene la fuerza de resucitar a su Hijo, de resucitar a una persona que estaba muerta, que realice en nosotros lo que es de su agrado por medio de Jesucristo, ¿no? La Iglesia le pide a Dios que haga en nosotros, o sea, ese mismo hágase de María, ¿no? Señor, no te vengo a decir lo que hagas en mí, no te vengo a decir las instrucciones de lo que tienes que hacer en mi corazón, no te vengo a pedir tal, simplemente me pongo postrado, necesitado, ¿no? Pidiéndote el pan de mi necesidad de hoy, para que realices tú en mí lo que te agrada en mi corazón, ¿no? Que yo sea tu delicia, que mi corazón sea tu delicia, ¿no? Y eso no se puede hacer si no nos sabemos pobres de espíritu, ¿no? Si yo no reconozco, no me sé siempre necesitado, si no pongo mis manos así en la oración para recibir ese pan que Dios quiere darme hoy, Dios jamás, o sea, jamás va a poder Dios actuar en mí, ¿no? Y es la segunda lectura de hoy. Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres, según el mundo, como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? O sea, es muy fuerte esto, ¿no? El reino que Dios prometió a los que lo aman, esos son los herederos o sea, los herederos de este reino son solamente los pobres según el mundo. Y es una barbaridad, porque es completamente opuesto a lo que el mundo nos dice. ¿No? Vivimos en un mundo que nos enseña a acumular, acumular, ganar, tal, 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 hacer, mostrar resultados, eficiencia, ser productivos. Y Jesús dice, serán herederos de mi reino aquellos que son pobres. Y es muy interesante, es una barbaridad vivir en esta conciencia, ¿no? Señor, me sé necesitado y por eso es que extiendo las manos, porque soy pobre y necesito de ese alimento tuyo, ¿no? La oración, más que decir, o sea, la verdadera oración, lo que más da frutos es morir a mí mismo, ¿no? Y es heavy pedirle a Dios, Dios, ayúdame a morir a mí, a vaciarme de mí, porque solo cuando me vacío, solamente cuando hago espacio en mi corazón es que Él puede entrar. Si yo me lleno, si yo vivo, sí, lleno de estas cosas que creo que hacen mi oración, que digo y tal, 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 estas listas que vamos haciendo en la vida, que es lo opuesto a la sencillez, es que Dios no puede ocupar espacio. Tengo que vaciarme de mí para que Él entre. Y es interesante, ¿no? Ir cambiando ese chip de morir a mí para que seas tú quien viva. Y bueno, que al final la vida de la oración se trata de perseverar, que aunque no vea, no sienta, ¿no? Vivimos muchas veces, y sobre todo los jóvenes, estamos muy acostumbrados a que si siento el fuego en el corazón y si lloro en la hora santa y que no es necesario ese sentimiento. Es parte de la vida humana, es parte de la antropología humana, claro. Pero la cosa es que es el resultado de la oración, no es lo que hace la oración, ¿no? Y entonces no pasa nada si no siento nada, no pasa nada si no tengo palabras para decir, no pasa nada, absolutamente nada. O sea, es que la oración no debe ser de alguna forma más que sencilla, y lo dice Jesús, ¿no? Y entonces me gusta pensar todos hemos ido alguna vez, o bueno, nos hemos asoleado alguna vez. Cuando vas a la playa, ¿no? Ya que estás a la vuelta en tu casa de nuevo, ves que estás, o sea, ves tu piel y dices, ahí va, me quemé, ¿no? Lo mismo pasa en la oración, ¿no? Cuando nos ponemos delante de la Eucaristía, pensamos que no pasa nada, que no está sucediendo nada, igual que cuando estamos en el sol, en la playa, pues en ese momento no pasa nada, pero es a la vuelta cuando decimos, estoy tostadísimo, ¿no? Lo mismo sucede con la oración. Después de un tiempo decimos, Eva, mi alma está quemada, ¿no? Mi espíritu está quemado por el Señor. Estoy súper bronceado de la oración, ¿no? Es exactamente igual, que aunque no sintamos, no veamos, no pasa nada. Lo importante es ponernos ahí y perseverar, ¿no? La clave es en presentarse, ¿no? En estar. Y es lo que dice
Primer lectura, ¿no? Bueno, que ni sé si las lecturas son iguales aquí que en México, pero bueno, espero que sí. Pero la primera lectura aquí es de Isaías y dice, ¿no? Sed fuertes, no temáis, he aquí vuestro Dios, viene en persona y os salvará, ¿no? Entrar con esa conciencia a la oración, ponernos delante de la Eucaristía. Sed fuertes. No pasa nada si hoy no siento nada, no pasa nada si mi corazón hoy se siente en una noche, en el desierto, en soledad. Yo me postro, porque sé, tengo la certeza, estoy instalado en la verdad de que la acción de Dios me quema mi espíritu, igual que cuando me voy a la playa, ¿no? Aunque no me dé cuenta. Eh, y luego continúa esta primera lectura con lo que son los frutos, ¿no? Yo lo veía como los frutos de la oración. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque. Y lo último con lo que termina, que a mí me explota la cabeza, el suelo sediento se convierte en manantial. O sea, ese suelo que estaba seco, que estaba muerto, al presentarse a la oración, ¿no? Dios no solamente lo reaviva, lo resucita, lo hace vivo, sino que se convierte en manantial. Es decir, que es un suelo que ya no está seco solamente, sino que es vida. Esa vida que yo he recibido en la oración, Dios hace en mí que yo la pueda llevar a otros. Y es increíble, es increíble. Esa es la oración, ¿no? Entonces ya, para terminar, a nosotros en Hakuna, don Josepe, que es como, bueno, no es como, es nuestro padre espiritual, no es quien guía Hakuna, nos enfatiza mucho, ¿no? Empezar el día con una canción que la pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, no sé lo que usen, pero en YouTube también la pueden encontrar, porque sé que mi mamá no tiene ni Spotify ni creo que sepa cómo moverle. Pero bueno, en YouTube lo pueden poner, la canción de todo de Hakuna, sí, todo, Hakuna. Y es una invocación al Espíritu Santo. Le pedimos al Padre todas las mañanas, Padre, pon tu Espíritu sobre mí. Y ya está. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida. La oración es sencilla, ¿no? Pedir al Padre que ponga el Espíritu, su Espíritu en nosotros. Y luego ya nosotros que estamos pues en un camino de consagración, rezamos otra canción que es la de Mi Amado, que es un poema de Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo, en Ávila, ¿no? Eh, que es una bestialidad ese poema, ¿no? Y un chico, un seminarista, ya no es seminarista, pero un chico que estuvo en el seminario y le puso música. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque para nosotros es importante empezar el día con esa canción también rezándola, porque me sitúa en el abrazo, me sitúa en que soy amado. Eso es la oración. Ir como un niño pequeño a los brazos del Padre a recibir el amor que necesito este día, ¿no? Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Lo pueden encontrar también en YouTube, es increíble esa canción. Eh, y la rezamos todas las mañanas para empezar, partir el día, ¿no? O sea, partir del comienzo del día, desde el comienzo del día, con la conciencia de que vivo en el abrazo, vivo abrazado por el Padre. Y te cambia la vida, te cambia, porque ya no vives desde tus propios esfuerzos, desde tu propia mente, desde tu propio corazón, vivo desde el corazón del Padre que vive en mí, desde el amor que me llena, ¿no? Es que no me lo puedo contener y lo tengo que compartir, porque me quema y no puede no quemar a los demás, ¿no? Mi amado es para mí, yo soy para mi amado. Y es una bestialidad empezar el día así, ¿no? Eh, y bueno, don José nos recomienda hacer como un examen con 10 palabras, ¿no? Ver cómo está mi corazón, como estos indicadores que me ayudan a situarme. Que las digo por si sirven, que son sencillamente, ¿no? Que mi vida, mi oración, mi conversación con Jesús sea de una forma sencilla, no rebuscada, ¿no? Como dice él cuando enseña a rezar el Padre Nuestro, no uséis muchas palabras como los gentiles, ¿no? No seáis como ellos. El Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis, ¿no? Vivir sencillamente, quitarnos todas esas máscaras, estas cosas que no son nosotros, para dejar que el Padre de verdad actúe en nosotros, ¿no? Sencillamente. La segunda, verdad, ¿no? Que toda mi oración, toda mi relación con Cristo sea en verdad. Nada fingido, nada falso, nada añadido. Que sea mi verdad. Vida, ¿no? Solo creer en la vida, ¿no? Esta vida que recibo del Padre, que me inunda, que me invade, que me quema, es la que llevo a los otros. Pero si no busco esa vida en Dios, en la oración, todo lo que pueda hacer no sirve de nada. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo
que se basa en mi humanidad, que mi humanidad es pobre, es limitada, es imperfecta, ¿no? Buscar la vida, solo creer en la vida. Luego el querernos, ¿no? Partir siempre, o sea, yo puedo pasar 10 horas en el Santísimo a diario, pero son basura si esa oración que yo vivo con el Señor, esa relación con Él, no se manifiesta en un querernos, en que no me importa quién me abre la puerta, quién es la que limpia mi lugar de trabajo, o que si es mi hijo, es que no sé a qué personas les estoy hablando, yo me imagino que son puras madres de personas como nosotros, pero que nada importa, o ninguna oración tiene sentido si a lo que me lleva no es a querer, a amar. Súper importante, querernos, ¿no? Que el mundo sepa que son mis seguidores por cómo se quieren. Eso dijo Jesús antes de irse al cielo, de su ascensión, ¿no? Y es fundamental. Nada de lo que yo rece, nada de lo que yo comparta en mi oración con Cristo sirve si no me lleva a amar, a superarme, a olvidarme de mí para amar al otro. Querernos, súper importante. La 5 creo es realidad, ¿no? Es súper importante abrazar mi realidad, que no importa si estoy en una dificultad económica, estoy suspendiendo mis exámenes, o que mi novia me dejó, o que no entiendo mi vida, o que yo sea capaz de abrazar mi realidad. No es simplemente aceptarla pasivamente y decir, bueno, esta es mi vida, ¿qué más da? No, 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 es abrazarla porque entiendo que Dios está haciendo algo en mí a través de esto, ¿no? Si yo no vivo instalado en mi realidad, es que nada de lo que pueda decirle a Dios tiene sentido, porque no es real. No me va a mover en verdad, porque no vivo desde mi realidad, ¿no? Yo tengo que abrazar que tengo este cáncer, tengo que abrazar que tengo esta enfermedad, tengo que abrazar que tengo esta pobreza, para entonces presentarme tal cual soy al Padre, ¿no? Vivir abrazado a mi realidad. Después la alegría, ¿no? El ser disfrutón, como decimos en Hakuna. Uno de los principales frutos de la oración es que yo disfruto de esta realidad, disfruto de mi vida, disfruto del encuentro con todos porque en todos me encuentro a Cristo, ¿no? Porque ya mi corazón ya parte de una conciencia de que es abrazado, de que es amado, de que me invade su amor por mí, de que este Dios que es mi creador, mi Padre, se le sale la baba por mí. Es una barbaridad empezar la vida, empezar el día en esa conciencia. Y eso se refleja en que disfruto mi realidad, en que disfruto el hacer el desayuno a mis hijos, disfruto estudiar para mi examen de mañana, disfruto el comer con la persona que me cae mal. O sea, ¿por qué? Porque ya parto desde una conciencia de que soy tan amado que no me puedo quedar con ese amor. La belleza, ¿no? Tener presencia de que todo lo que Dios va haciendo en mí transforma mi entorno en que sea bello, no buscar la belleza en mi entorno, en las personas con las que me rodeo, en mi trabajo, en mi familia. Buscar la presencia de Dios en mi entorno hace que yo vea todo como belleza y cambia la vida, ¿no? El abrazados, ¿no? Vivir abrazado. Ese mi amado es para mí, yo soy para mi amado, vivo en el abrazo, ¿no? Cambia mi forma de relacionarme con los demás, conmigo mismo, con Dios Padre. Después, María, ¿no? Estas palabras no tienen un orden ni una lógica, simplemente son palabras que nos pueden ayudar a ver cómo está nuestro corazón, pero la presencia de María en nuestra vida es fundamental. Porque ella, así como en las bodas de Caná, ella fue la única que se dio cuenta que faltaba el vino, ¿no? Toda la gente estaba en la fiesta, disfrutando, bailando y tal, y ella fue la única que fue capaz de decir, falta el vino. Pues cuando María está en nuestra vida, hace lo mismo. Le dice a Jesús, oye, a Agus le hace falta paz, o a Agus le hace falta paciencia, a Agus le hace falta humildad. Y entonces, tener a María cerquitita de nuestro corazón nos viene increíble, porque ella va a su hija a interceder, ¿no? A pedir estas cosas que nosotros nos damos cuenta por nosotros, ¿no? Si ni el mismo Dios pudo prescindir de María, pues ¿qué nos queda a nosotros, no? Si el mismo Dios, creador de todo el universo, de todo lo que existe, quiso necesitar a María, pues será interesante, ¿no? También nosotros tenerla. Por último, libertad, ¿no? Que no importa mi circunstancia, no importa lo que yo viva, este encuentro con Cristo vivo me hace libre.
me hace disfrutón, me hace alegre, me hace vivir en el abrazo, me hace libre, ¿no? Y en esa libertad es que puedo amar mi realidad a los demás, a Dios mismo, a mí mismo, ¿no? Eh, y es entonces que podemos decir, como el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿No? Ya entonces reconozco que sin Dios no soy nada, que necesito ese pan de cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces soy consciente que hablo con un Dios que es vivo, no hablo con un pan que está muerto, no hablo con, yo qué sé, con con una estatua, con un pedazo de metal, hablo con un Dios que es carne, que está encarnado, que es vivo. Y es que eso lo cambia todo, todo. Eh, y al final, pues eso, que la oración se convierta en un Señor, y es lo que yo le digo cada mañana que rezo laudes, Señor, aquí a tus pies, a los pies de tu madre, te dejo mi corazón y te dejo todos los corazones que hay en él, ¿no? Y ya está. Eso al final es la oración que yo creo que salvó mi vida porque o sea, cuando yo descubrí este llamado, cuando yo descubro Hakuna, yo estaba lejos de la iglesia. O sea, yo ni siquiera creía en la iglesia como institución, ¿no? Y estoy seguro que yo volví y que Dios arrasó conmigo como fruto de la oración de tantas personas, de mi madre principalmente, y de todas, pues yo me imagino que de todas ustedes, ¿no? Que rezan por todos nosotros, por los hijos de todas estas personas. O sea, así que de verdad gracias, porque si pensaban que su oración no era escuchada, si pensaban que su oración no tenía mucho sentido o que no iba a verse, pues que sepan que no, que sí es escuchada, que sí tiene sentido y que es necesitada. Porque de verdad que veo mi vida hacia atrás y en ese lapso de mi vida que estaba lejos digo, qué miserable era, qué, qué triste estaría mi corazón hoy si no viviera la plenitud de lo que vivo ahora. Y es una barbaridad porque eso es fruto de la oración de todas ustedes, de mi madre, sí, sí, sí. O sea, para que se den cuenta del poder de la oración, lo importante que es rezar, ¿no? Porque al final, pues mi vocación estoy convencido, ¿no? Es fruto de eso. Así que no se cansen. Hace poquito el Evangelio era, creo que era el de ayer o antes de ayer, esta pelea, ¿no? Entre cuando Jesús saca el demonio de esta persona endemoniada, después de hablar en la sinagoga, eh, lo que Jesús le dice es, cállate, ¿no? El demonio lo que le dice es, basta, para, Jesús, ¿qué tienes que ver? ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo? No, para. Y Jesús lo que dice es, cállate, ¿no? Que cada vez que vengan esas voces de, ay, estoy cansada de rezar porque no veo los frutos, estoy cansada de ponerme delante del Señor, del Santísimo, estoy agotada, no, creo que no tiene sentido, recordar esta palabra de Jesús hacia esa voz, ¿no? Que nos dice esto, esta tentación, cállate, que sí tiene sentido, que sí es de verdad, ¿no? Porque, a ver, yo soy, o sea, el 0,0001% de los frutos de su oración, estoy seguro, estoy seguro. Así que nada, pues que animarnos a rezar unos por otros. En Hakuna decimos mucho el todos por todos, ¿no? Rezar todos por todos. Y se lo pedimos a Dios, se lo decimos a Dios todos los días, ¿no? Rezar todos por todos porque la oración es más poderosa de lo que creemos. Y nada, invitarles a perder tiempo con el Señor. Eh, que aunque no sintamos nada, aunque pensamos que no tiene sentido, perder tiempo con Él, ponernos delante de Él y es que eso lo hace todo. Que Él nos queme, que Él haga arder nuestro corazón aunque no lo veamos. Y perdón por extenderme mil, hablé muchísimo. Estoy sin palabras de a tu corta edad, la espiritualidad que tienes, que no viene más que de un hogar lleno de Dios. Es impresionante haberte escuchado hablar, eh, ser testimonios de tu vocación, de tu conversión primero y luego de tu vocación y ver dónde estás. Realmente nos has dado una cátedra de ese trabajo que has hecho espiritualmente.
Oye, ni notas tenías, qué barbaridad. O sea, no. O sea, ni presentación ni notas tenías, y así como que improvisadito, pues nada de improvisado. Estás impactante. Gracias por tu tiempo. Me tomo la libertad de bendecir tu hogar, de donde eres fruto de ese hogar, de ese plan que en un principio no se entendía y que era perfecto. Y bueno, aquí estás. Entonces, cuenta con nuestras oraciones. A eso nos dedicamos, a rezar para gente como tú, para frutos como los tuyos. Entonces, cuenta con nosotros, rezamos incansablemente 24/7. Entonces, aquí hay un ejército de orantes, por más vocaciones, tanto consagrados como en el matrimonio, como lo que nos toque vivir a cada uno. Entonces, Agustín, llévate todo nuestro corazón contigo y nuestras oraciones. También te No, tenemos aquí, te dejo tu mamá, unas misas, gracias, te seguimos teniendo muy presente y te tendremos. Y otras para tu mami, que también fue una hermosísima plática con un testimonio lleno de, pues, de un amor inmensamente, de tener la certeza de ese amor loco que tiene Dios nuestro Señor. Y como dices tú, créansela. O sea, realmente no, no estamos enterados, ¿no? O no le damos esa importancia. Gracias a los dos, gracias. Y bueno, pues continuamos. Muy mil buen gracias. día. Te amo. Y, y sí, yo también, Ma. Y por favor, recen un montón. Ayer, literal, vine llegando de otro retiro, estábamos 50 chavales que están discerniendo su vocación, al parecer que vivimos en una iglesia que parece estar muerta ya y que no hay jóvenes y no hay vocaciones, pues es mentira. Y Dios está haciendo sus locuras en muchos de nosotros y de verdad, no dejen de rezar por nosotros porque es lo que nos mantiene de pie. De verdad, mil gracias y nos encomendamos a sus oraciones y nosotros también rezamos por ustedes. Así que nada, un abrazo y mil gracias. Gracias, Gracias, mi Agustín. amor. Gracias. Que Dios te bendiga y te cuide, mi hija. La Virgen y tu angelito de la guarda te protejan. Te amo. Y más. Bye. Gracias. Bueno, pues antes de pasar a nuestra